Hay lugares que uno conoce y hay lugares que uno los entiende mucho tiempo después de haberlos visitado. Tulum fue uno de esos lugares para mí. Viví 3 meses y pensé durante un tiempo que lo estaba conociendo, hasta que comencé a hablar con las personas locales que vivían ahí. Y descubrí un Tulum completamente diferente. No el de Instagram, el de la selva, el de los mayas, el de la historia, el Tulum del silencio. Los 5 lugares que vas a ver hoy son los lugares que cambiaron mi manera de entender a Tulum. Y espero que cuando termine este video cambie también la tuya. Arrancamos. En primer lugar lo conocí gracias a unos amigos con los que estaba haciendo el voluntariado en un hostel allí en Tulum. Fuimos sin un plan fijo, sin una reserva, solamente con las ganas de explorar. Y cuando llegaba a la laguna entendía que algo muy especial había ahí. Además no había una multitud de gente, la cantidad de personas era perfecta, era un equilibrio donde el lugar se sentía vivo, pero a la vez muy tranquilo. Lo primero que me impactó fue el color en las orillas, que de a poco se va oscureciendo hasta volverse casi negro en el centro. Y la tranquilidad del agua, una quietud que no esperas encontrar en un lugar tan bonito. Nos metimos al mar, nadamos y seguimos nadando, con esa felicidad simple de entrar en un lugar hermoso con personas que querés. Pero había algo en el centro oscuro que me llamaba la atención. Recuerdo que había personas alrededor nuestro, todos tomándose fotografías, riéndose, nosotros también. Pero había un momento en el que nos quedábamos mirando ese centro oscuro en la laguna y ahí se hacía un silencio. No porque alguien lo pidiera, simplemente sucedía. Laguna Canlum en el idioma maya significa tierra amarilla, por la arcilla natural que hay en el fondo y en alrededores. Lo que hay en ese centro es un colapso kárstico, un cenote de tipo abierto dentro de la laguna alrededor de 80 a 85 metros de profundidad. Una cavidad vertical en la roca caliza que se formó hace miles de años cuando el techo de una cueva subterránea cedió. La diferencia de profundidad genera cambios visibles en el color del agua y variaciones de temperatura entre las zonas someras y el cenote profundo. Solo buzos certificados con equipo especializado pueden acceder al centro. En la cosmovisión maya existen entidades protectoras asociadas a distintos elementos de la naturaleza, incluidos algunos cuerpos de agua sagrados. El agua no es solo agua, es un umbral, una puerta entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y en Kamlún esa sensación se siente antes de que nadie te la explique. Kamlún está a 15-20 minutos de Tulum y está administrada por ejidatarios locales, con ciertas reglas para proteger el ambiente. El color del agua, la tranquilidad, el silencio, ese círculo oscuro en el centro de la laguna, fue uno de los mejores recuerdos que me llevé de Tulum. Ese fue el primero. El segundo tiene una forma que te para en seco cuando lo ves. Y en el fondo guarda algo que alguien dejó para los dioses hace siglos. El segundo lugar me recuerda a algo que viví por primera vez en Tulum. El primer cenote que conocí fue el cenote escondido y el cenote cristal. Y la sensación que experimenté al sumergirme por primera vez en un cenote es una sensación que es indescriptible. Entre el miedo a lo desconocido y el asombro completo de experimentar una sensación por primera vez. Cuando estás bajo el agua en un cenote sentís que estás en otro plano, uno armónico, uno tranquilo, una paz que es difícil de describir con palabras. Lo que más me gustó es que no había mucha gente. Eso tiene algo de mágico, estar en un lugar tan hermoso y sentirlo casi tuyo. El cenote Calavera tiene algo que lo hace único entre todos los cenotes de la región. El techo tiene 3 aperturas naturales en la piedra caliza, 2 pequeñas como ojos, una grande como boca, una calavera perfecta tallada por miles de años de erosión natural. Para los mayas, este cenote era una puerta a Xibalbá, al inframundo, un lugar sagrado donde el mundo de los vivos se tocaba con el mundo de los dioses.
En distintos cenotes de la región, incluido el Calavera, se han documentado hallazgos arqueológicos que recuerdan el carácter sagrado que estos lugares tuvieron para los antiguos mayas. Ofrendas que alguien dejó hace siglos, que el agua conservó intactas. Eso es lo que más impresiona, no es la forma ni el salto desde arriba, es saber que algo hay allí en el fondo que alguien dejó hace siglos para los dioses. Ese fue el segundo. El tercero está dentro de la zona arqueológica que muchísimas personas visitan todos los días, pero hay algo allí dentro que muchas personas pasan de largo. Y ese lugar lleva siglos esperando que alguien se detenga a observarlo. En tercer lugar, está dentro de la zona arqueológica y muchas personas lo pasan de largo. Y ahí hay algo que me parece uno de los tesoros más valiosos de la región, el Templo de los Frescos. Un edificio pequeño de 2 pisos, modesto comparado con el castillo, pero dentro tiene algo que ningún otro edificio de Tulum tiene: murales mayas originales, representaciones de deidades, serpientes entrelazadas y ofrendas dedicadas a los dioses. Y en las esquinas del friso, grandes máscaras de estuco que representan a Itzamá, el dios creador maya, uno de los conjuntos de pintura mural más importantes del periodo postclásico maya. Y hay algo que me parece muy importante de imaginar. Lo que vemos hoy son apenas los restos del color original. El edificio hace siglos debe haber tenido un color más vibrante, con colores vivos, brillantes, que contaban una historia que poco a poco el tiempo fue borrando. Lo que queda es solo una fracción de lo que fue, y aún así alcanza para imaginar lo que alguna vez fue. Su orientación también parece responder a observaciones astronómicas relacionadas con el calendario maya. Los sacerdotes podían calcular ciclos del sol y las estrellas desde ese edificio para planificar siembras y ceremonias. Un edificio que es al mismo tiempo un libro, un calendario y un templo. La próxima vez que vayas a la zona arqueológica, detenete en el Templo de los Frescos. Observa los murales, pregúntate quién los hizo, qué historia estaba contando, cómo veía el mundo, qué mundo estaba representando. Porque ahí hay una conversación que está esperando siendo escuchada hace siglos. Ese fue el tercero. El cuarto se encuentra a unos kilómetros de Tulum. Y lo que vas a encontrar ahí prácticamente no existe en otro lugar de la región. Tiene que ver con algo que la mayoría de la gente piensa que desapareció hace siglos, pero aún está ahí, presente, sigue vivo. El cuarto lugar se encuentra a 40 kilómetros de Tulum, cerca de Cobá, Punta Laguna. Una reserva natural que guarda algo que cada vez se vuelve más difícil de encontrar: la cultura maya viva, no reconstruida, no interpretada por el turista, viva de verdad. Los guías que trabajan ahí son integrantes de una comunidad maya yucateca que mantiene vivas muchas de sus tradiciones. Cuando te cuentan la historia de ese lugar, no lo hacen como si estuvieran leyendo un folleto, lo cuentan porque es suya. En Punta Laguna viven monos araña, una de las especies de primates más amenazadas de México. Y tienen algo fascinante: su cola es prensil. La usan prácticamente como una quinta extremidad para desplazarse entre los árboles. Y cada mono araña ayuda a regenerar la selva transportando semillas a grandes distancias. Son arquitectos del bosque sin saberlo. La comunidad los protege, eligió que ese bosque vale más vivo. Una laguna donde podés remar en kayak rodeado de selva, cenotes escondidos dentro del bosque, senderos donde podés caminar escuchando el sonido de la selva sin ningún ruido de fondo. Y algo que me parece lo más valioso, algunas comunidades comparten con los visitantes ceremonias inspiradas en su tradición espiritual, siempre que se realicen con respeto y en el contexto adecuado. La cultura maya no es pasado, es presente. Viven esos guías que cada día cuidan su territorio. Ese fue el cuarto. Y el quinto es el lugar que este video necesita como cierre, porque vas a navegar por los lugares donde navegaron los mayas hace más de 1000 años. El quinto lugar es el que me parece que resume lo que Tulum realmente es.
la reserva de Siancán, patrimonio natural de la humanidad. Pero hay una experiencia concreta que quiero contarte sobre Siancán, los canales mayas. Los mayas construyeron y ampliaron canales que conectaban lagunas interiores con el Caribe, una red que les permitía navegar desde el interior de la selva hasta el mar, transportando mercancías como sal, alimentos y productos de intercambio. Ingeniería hidráulica prehispánica, construida a mano, sin maquinaria, solo con el conocimiento profundo de una civilización que entendía su territorio de una manera que todavía nos sorprende. Y esos canales siguen ahí, todavía navegables. Cooperativas de la comunidad local ofrecen estos recorridos. Navegás por canales, por caminos acuáticos que usaron los mayas hace siglos. Siancán protege algo más que selvas y manglares. Protegen el sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife de coral más grande del planeta. Corre justo frente donde los mayas navegaron hace siglos. El mismo mar, las mismas aguas, en otro tiempo. 5 lugares, 5 maneras de conectar con el Tulum profundo. Una laguna con un abismo en el centro, un cenote que fue altar antes de ser destino, un templo con arte maya que el tiempo casi borra, una comunidad que sigue eligiendo cuidar su territorio y canales que fueron construidos hace siglos y hoy podés navegarlos. Tulum tiene capas y viajar creo que consiste también en eso, porque los lugares, al igual que las personas, tienen más de una capa y la más interesante casi nunca es la que primero ves. Contame en los comentarios si conociste estos lugares de Tulum o si conociste algún rincón de Tulum que no aparece en una guía. Muchas gracias, soy Giselle y esto es La Náhuara. Chau, chau. That's how you build a good life. One step, two steps.